Vamos a hablar en la unidad de probabilidad en el último tema acerca de lo que son las distribuciones de probabilidad y las áreas bajo la curva normal. Debemos recordar que anteriormente habíamos visto en el curso que una variable es una característica que cambia o varía de una unidad de estudio a otra. Las causas de esta variación puede ser la variabilidad inherente de lo que estamos midiendo y un error de medición que generalmente se produce en el momento de recabar la magnitud de la variable. Para poder entender las distribuciones de probabilidad necesitamos el concepto de lo que es variable aleatoria. Una variable aleatoria, si la buscamos en el Internet, vamos a encontrar que está definida a través generalmente de lo que es una función que asigna un valor, usualmente numérico, al resultado de un experimento aleatorio. Y tenemos distintas explicaciones que nos hablan de esto. La mayoría de las veces hablamos de lo que es esta función y cómo se representa. Este concepto, aunque es correcto, no es muy claro y entonces a veces resulta un poco complejo como para poder empezar a entender lo que son las distribuciones de probabilidad. Vamos a sobresimplificar. Vamos a decir que si no existe ninguna influencia del investigador en el comportamiento de una variable y ésta se comporta en su estado natural, esta variable la vamos a denominar como variable aleatoria. Es decir, si tenemos una variable que no tiene agregado el error de medición, vamos a estar tratando con una variable aleatoria. Cuando se maneja un gran número de datos obtenidos de múltiples observaciones, es difícil interpretarlos a menos que se organicen en una distribución de frecuencias. Esto lo vimos en la parte de estadística descriptiva. Al manejar un modelo para una variable aleatoria que describe la forma en que la probabilidad está distribuida entre los valores, estamos trabajando con una distribución de probabilidad. Y esta es la parte que nos interesa, la distribución de probabilidad. En este concepto, la distribución de probabilidad es un modelo matemático, una función que explica el comportamiento de una variable aleatoria que no ha sido medida, es decir, que no tenemos sus valores. La variable aleatoria, que no es medida, explica su comportamiento a través de lo que sería una distribución de probabilidad, de tal manera que estos dos conceptos están íntimamente relacionados. Una variable aleatoria debe tener una distribución de probabilidad y toda distribución de probabilidad debe estar asociada a una variable aleatoria. Las distribuciones de probabilidad son teóricas, es decir, no existen naturalmente en nuestro mundo, pero explican el comportamiento de variables que no hemos medido todavía. Dentro de las principales distribuciones de probabilidad encontramos la distribución binomial que se utiliza para variables dicotómicas, la distribución de Poisson que se utiliza para cálculos de eventos raros y la distribución normal que utilizamos para la mayoría de variables biológicas. Vamos a dejar las dos primeras para explicarlas el próximo año en el curso de bioestadística y nos vamos a centrar en la distribución normal. La función general para la curva normal puede resultar un poco compleja al momento de calcular probabilidades. Afortunadamente, no tenemos que calcular todas las probabilidades, sino que podemos utilizar las áreas bajo la curva normal como un equivalente del cálculo de probabilidad. Revisamos anteriormente, cuando estábamos viendo las características de la curva normal estándar, las áreas que ocupan nuestra curva normal en puntos específicos, como una z de -3, -2, -1, 0, 1, 2 y 3, de tal manera que nosotros sabemos que entre 0 y 1 tenemos un 34.13% del total del área de la curva normal, y el área contenida sería de 0.3413. Pero ¿qué sucede cuando la z no cae exactamente en el valor entero? Es decir, cuando no está en 1 o en 2. Para determinar todas las áreas posibles se utiliza una tabla en particular.
La tabla de áreas bajo la curva normal nos presenta el área acumulada que se encuentra debajo de cualquier punto en una curva normal estándar. Inicia desde una z de menos 3.89 hasta una z positiva de 3.89. La tabla tiene dos partes, una parte donde trabajamos las zetas negativas y una parte donde trabajamos las zetas positivas. Vamos a explicar cómo se utiliza la tabla. Tenemos dos columnas que nos sirven de orientación donde tenemos los valores de z con enteros y un decimal. Y tenemos en la primera fila el segundo decimal de nuestro valor de z, de tal manera que si estamos buscando el área bajo una z de 0, va a ser de 0.5. El área bajo una z de 0.10 tendría que ser 0.5398. El área bajo una z de 0.15 maneja el primer decimal acá y el segundo decimal en la parte de la primera fila, de tal manera que tendríamos 0.5596. Debajo de una z de 1 tenemos 0.8413, debajo de una z de 0.5, 0.6915, debajo de una z de 0.53 tenemos 0.7019, etc. Probabilidad calculada a partir del área. Para fines prácticos, el área bajo la curva normal se traduce directamente en probabilidad, de tal manera que si queremos averiguar cuál es la probabilidad de escoger algún valor con una z menor de 1, buscamos en nuestra tabla cuánto es el área por debajo de una z de 1. Debajo de 1 tenemos un área total de 0.8413. Por lo tanto, el área que se encuentra por debajo de una z de 1 es 0.8413. Hagamos un ejercicio. Un examen de estadística se calificó sobre 100 puntos, obteniendo una media aritmética de 50 y una desviación estándar de 12. El grupo presenta un comportamiento normal. Al escoger una persona al azar del grupo, ¿cuál es la probabilidad que ésta tenga un punteo menor de 60? Revisemos nuestros datos. La media aritmética es 50 puntos, la desviación estándar es de 12 y nuestro comportamiento del grupo es normal. Estamos buscando la probabilidad de escoger a alguien con una nota menor de 60 puntos. Lo primero es calcular el punteo z de 60 para poder ubicarlo dentro de la curva normal estándar. Esto lo hacemos a través de la fórmula del cálculo del punteo z. Z de 60 va a ser el dato menos la media dividido la desviación estándar. En este caso, 60 menos 50 dividido 12. Nos da que el punteo z de 60 puntos es 0.83. ¿Cuál es el área por debajo de una z de 0.83? Esto lo resolvemos a través de nuestra tabla para las áreas bajo la curva normal. Buscamos el área que se encuentre por debajo de una z de 0.83. Ubicamos nuestro primer punteo, lo que sería el primer decimal, 0.8. Nuestro segundo decimal, que sería 3, para complementar el 0.83, y el área que se encuentra por debajo de 0.83 es 0.7967. Conocemos entonces que el área ubicado bajo una z de 0.83 es de 0.7967. Como la probabilidad es directamente equivalente al área, la probabilidad es entonces 0.7967. Veamos otro ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de escoger a alguien con un punteo entre 45 y 65 puntos? Lo primero es ubicar los punteos z de 45 y 65. Z de 65 utilizando la fórmula del punteo z nos va a dar un valor de 1.25. Z de 45 nos va a dar un valor de menos 0.4167. Como nuestra tabla de punteo z trabaja únicamente a dos decimales,
necesitamos redondear este valor a 2 decimales. El resultado de redondearlo sería menos 0.42. Luego buscamos en la tabla. El área por debajo de 1.25 es 0.8944 y el área por debajo de una z de menos 0.42 es de 0.3372. El área que está contenida entre estos dos valores es la diferencia que tenemos entre 0.8944 y 0.3372, lo que nos da 0.5572. El área entonces entre un punteo de 45 y 65 puntos es 0.5572. Como el área se traduce directamente en probabilidad, la probabilidad de escoger a alguien con un punteo entre 45 y 65 es de 0.5572. Recapitulando, revisamos los conceptos de distribuciones de probabilidad, áreas bajo la curva normal obtenidas a través de una tabla y el cálculo de probabilidad utilizando la tabla de áreas acumuladas bajo la curva normal.